Hola de nuevo, bienvenidos a esta segunda charla de esta segunda clase en el que vamos a seguir centrándonos en la parte de estadística analítica. Los contrastes de hipótesis se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios. Uno de ellos es el que los clasifica en pruebas de bondad de ajuste, que serían aquellas que básicamente comprueban hipótesis que están relacionadas sobre la forma que tiene la distribución de la población. Por ejemplo, mi hipótesis nula podría ser que el peso de los animales de una determinada población sigue una distribución normal, y voy a realizar un test estadístico para comprobar si puedo aceptar o rechazar dicha hipótesis nula. También hay test de conformidad, que son aquellos que comprueban si el valor de un parámetro en la población está en un determinado rango. Por ejemplo, yo puedo pensar que el peso de los animales de una determinada población se encuentra entre dos valores determinados. Y por último, también podemos clasificar las pruebas de contraste en aquellas encaminadas a comprobar independencia, que son aquellas que estudian si hay una asociación entre dos variables asumiendo un papel simétrico entre ellas, es decir, no asumimos que ninguna es más importante que la otra o condiciona a la otra, solamente queremos ver si son independientes. Y por último, las pruebas de homogeneidad, que son aquellas que valoran la asociación entre dos variables con una relación asimétrica. Lo que queremos suponer es si, de acuerdo a la variable A, que podría ser por ejemplo la raza, la variable B, que podría ser por ejemplo el peso, es igual o no, es decir, pertenecen a la misma población o no, en función de la raza, en función de la raza de los animales muestreados. Pero también podemos clasificar las pruebas estadísticas de acuerdo a otros criterios, y uno que se utiliza con frecuencia y que veréis en numerosas lecturas y distintos foros es aquel que establece, que clasifica las pruebas en paramétricas y no paramétricas. ¿Qué significa esto? Las pruebas paramétricas son aquellas que asumen ciertos supuestos sobre la muestra que estamos analizando, que hemos obtenido. Básicamente, con frecuencia, lo que estas pruebas asumen, que seguramente os sonará, por ejemplo, es la condición de normalidad de la distribución de la cual procede la muestra. Este tipo de pruebas, que vamos a ver en detalle en las próximas clases, tienen una mayor potencia, lo que quiere decir que son más sensibles, tienen mayor capacidad para detectar diferencias cuando realmente las hay, que las pruebas no paramétricas, pero deben cumplirse los supuestos. Y esto es un problema que aparece con frecuencia cuando la gente o los investigadores utilizan pruebas paramétricas sin comprobar que los supuestos de las mismas se cumplan. Y como digo, veremos en detalle qué supuestos son cuando veamos cada una de estas pruebas. Y luego tenemos las pruebas no paramétricas, que son aquellas que no asumen nada respecto a la distribución real de los datos en estudio, es decir, yo saco mi muestra y no estoy asumiendo que realmente el peso provenga de una distribución normal, por ejemplo. Por lo tanto, son más seguras desde ese punto de vista. Si no estoy seguro, con estas no me equivoco. Son más específicas, podríamos decir, porque tengo una menor probabilidad de cometer un error pensando que hay diferencias cuando realmente no las hay, pero también son menos potentes, es decir, tienen una menor sensibilidad. En caso de que yo pueda asumir que se cumplan los supuestos de las pruebas paramétricas, no hay ningún motivo para no utilizarlas, pero sí es importante que tengamos en cuenta que dichos supuestos se cumplen, y en caso de no cumplirse, que utilicemos pruebas no paramétricas. Y también podemos clasificar las pruebas estadísticas en función del número de variables independientes o dependientes consideradas. Primero, hablando del número de variables independientes, hablaríamos de análisis univariable o multivariable en función de cuántas variables independientes o exposiciones estamos considerando. El análisis univariable es aquel en el cual tan solo estoy analizando una variable dependiente, que sería mi respuesta, y una variable independiente, que sería mi exposición. Por ejemplo, evaluar si la raza afecta o está asociada con el peso. También puedo realizar pruebas de análisis multivariable, que son aquellas en las cuales
evalúo simultáneamente la contribución de más de una variable independiente sobre una variable dependiente o respuesta. Por ejemplo, evaluar simultáneamente el efecto del sexo y la raza sobre el peso. Y también puedo establecer clasificaciones de las pruebas estadísticas o de los análisis estadísticos en función del número de variables dependientes consideradas. Con frecuencia vamos a centrarnos, y desde luego en este curso lo haremos, en las pruebas de análisis univariante, que son aquellas en las cuales yo analizo una única variable respuesta, pero también existe toda una disciplina dentro del análisis estadístico centrado en el análisis multivariante, que es aquel que contempla más de una variable respuesta en un análisis. No obstante, en este curso nos vamos a centrar en pruebas de análisis univariable y en pruebas de análisis univariante, dejando las demás para fases más avanzadas de la formación. Este cuadro, al que volveremos en algunas de las próximas clases, pretende dar una presentación más o menos general de todas las pruebas que vamos a ir repasando en esta semana para evaluar la asociación o la independencia o la homogeneidad de un tipo determinado de variable exposición o independiente, que lo tenéis aquí en filas, y un tipo determinado de variable respuesta o dependiente. Como veis, cuando ambos sean binarios, veremos las pruebas de chi cuadrado o prueba z. La prueba de chi cuadrado la vamos a estar viendo también para variables respuestas binarias y variables de exposición, categóricas con más de 2 categorías, y también para pruebas de variable respuesta categórica con más de 2 categorías y variables exposición binarias o categóricas. Cuando mi variable respuesta sea cuantitativa, como por ejemplo el peso que decíamos antes, si mi variable exposición o independiente es binaria, veremos las pruebas Tay de Mann-Whitney, y si es categórica con más de 2 categorías, veremos las pruebas de ANOVA y de Kruskal-Wallis. Y cuando mi variable de exposición independiente sea cuantitativa, hay toda una familia de pruebas que son las regresiones, en la cual no vamos a entrar en este curso porque son un poquitín más complicadas, salvo en el caso específico de la correlación. Las pruebas que vamos a ver en este curso son todas aquellas que tenéis en negrita, es decir, estas 6 celdas más la parte de correlación para evaluar relación entre dos variables cuantitativas. Por último, entrando en detalle en un tipo concreto de pruebas, que son aquellas de la bondad de ajuste, vamos a centrarnos en aquellas que evalúan la normalidad en una distribución muestral. ¿Cuál es mi hipótesis nula en este tipo de casos? Lo que yo quiero saber es si las observaciones provienen de una distribución normal. Por lo tanto, mi hipótesis nula será que la muestra pertenece a una distribución normal. Esto es algo extremadamente importante para una variedad de pruebas paramétricas que requieren normalidad en la distribución de la variable que estoy estudiando, y por tanto es con frecuencia uno de los prerequisitos a aplicar dichas pruebas paramétricas, que yo haga primero un contraste para valorar bondad de ajuste a una normal. Hay múltiples pruebas estadísticas y no estadísticas. Podemos también valorar la normalidad mirando simplemente los gráficos y viendo qué tanto se separa la distribución muestral de una normal en este caso. Pero simplemente mencionar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es una de las pruebas que se utilizan con más frecuencia, que se describió en el siglo pasado y que se ha utilizado hasta la saciedad para valorar normalidad, y que básicamente es una prueba no paramétrica para valorar la bondad de ajuste de dos distribuciones, la distribución observada y la distribución objetivo, que en este caso concreto del que estamos hablando sería una normal. ¿Qué es lo que hacemos con esta prueba? Sin entrar en detalles sobre el razonamiento estadístico que hay detrás de ella, que podéis buscar sin problema y que es un poquito arduo para explicarlo así en una clase como esta, básicamente lo que nosotros tenemos es una distribución muestral observada, que sería esta línea azul. Esta es la distribución acumulada de probabilidad, cuya definición habéis visto en la segunda semana.
Y lo que vamos a comparar es la distancia que existe entre esta distribución observada y una distribución teórica, que en mi caso, en este caso, sería una distribución normal, cuya media, por ejemplo, aquí como veis está en el 0. Esto sería una distribución normal. Básicamente lo que hacemos es cuantificar esta distancia y valoramos, en función del número de observaciones que tengo, qué tan probable es observar esas distancias si la hipótesis nula, que es que la muestra realmente sí proviene de una distribución normal, fuera cierta. Esta prueba como digo, se ha utilizado mucho, pero tiene una sensibilidad limitada, sobre todo cuando no tengo muchas observaciones. Por ello, se utilizan pruebas alternativas, como por ejemplo la de Shapiro-Wilk, que es especialmente apropiada cuando la muestra es pequeña, o se aplican correcciones, como la corrección de Lilliefors, para tratar de incrementar su sensibilidad. Por desgracia, no hay una manera rápida de calcularla en Excel, se puede hacer mediante creación de distribuciones, es un poco tedioso. Por lo tanto, vamos a ver en la primera práctica una página online en la cual se puede calcular la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Hay muchas calculadoras online para calcular esta, y no, vamos a ver la de Shapiro-Wilk mejor. Y hay muchas calculadoras online para realizar contrastes de bondad de ajuste.